Llega a Duro de Domar el analista político que mejor nos explica el mundo actual. Un GPS indispensable para no perderse en los intrincados caminos de la realidad. Un paseo por el Uruguay para entender las polémicas declaraciones de Tabaré Vázquez. Hoy nos ordena el tablero Mario Weinfeld. Bueno, Mario, muchísimas... Bueno, necesitamos más que nunca hablar con vos porque la verdad que estamos un poco confundidos. Un país tan hermano, tan ligado a nosotros como Uruguay. El expresidente dijo que durante el conflicto con Bosnia la posibilidad de una guerra, y no solo eso, sino que fue y lo habló con Condoleezza Rice, que es una funcionaria norteamericana en aquel momento, y con el mismísimo presidente George W. Bush. Sí, y se le armó un lío, un batifondo descomunal a Tabaré Vázquez, muy especialmente al interior en general, pero muy especialmente al interior de su propia fuerza, muy desautorizado por el Frente Amplio, y hoy emitió un comunicado diciendo que se aparta de la política. Uruguayos conocedores del paño, periodistas, comentaristas, gente que uno consulta, yo no sé, soy un especialista, ni conozco de la política interna uruguaya, no es el núcleo tampoco de lo que quiero hablar, pero dicen que Tabaré no es la primera vez que hace un amague de esta naturaleza. Lo que evidentemente quiso hacer, y esto sí comentan todos, inclusive en Cancillería Argentina, es distender la situación. Se equivocó. El gobierno no quiere tener nada que ver con eso y seguramente, dicen colegas uruguayos, alguien le pidió que por lo menos se callara la boca y frenara. El futuro, es decir, suponer que está retirado de la política o no, es prematuro, eso habrá que ver. Recordamos que no hay reelección en Uruguay y era el que estaba en mejor intención, mejor expectativa para volver a ser presidente, digamos. Totalmente, se fue con muy buena imagen, como le ocurre bastante a los presidentes que están bien y que no reeligen, como le pasó a Michelle Bachelet o a Ricardo Lagos o al mismo Néstor Kirchner en su momento. O a Lula también. O a Lula, claro. Pero digamos es una figura con enorme predicamento en el partido, tenía posibilidad de volver, tal vez las conserve, se corrió. A mí, me gusta más mirar el tema, me importa más y capacito más para mirar el tema, digamos, desde acá en algún sentido. Primera cuestión que siempre me gusta decir, siempre que, así como soy poco conspirativo también, de mi práctica periodista, de mi vivencia, sí, de lo que uno ve, también sé que a la gente común le cuesta creer que grandes protagonistas cometan errores. Un exabrupto, digamos, que claro, se le salga la cadena. Claro. Además en un ámbito donde no era para que se te salga la cadena. No, Estaba hablando en un colegio. Claro, ahí pasa una cosa que en términos mediáticos es interesante. Sí. En el mundo actual vos nunca estás hablando para auditorio al que directamente, o por lo menos nunca estás hablando exclusivamente para el auditorio Están al que las te está camaritas, escuchando. están los teléfonos, siempre te graba alguien. O sea, él habló ahí, es lo mismo que si hubiera hablado en un acto en el Estadio Centenario en el 18 de Y eso octubre. él lo sabe, ¿eh? Él lo sabe, todos lo saben. Ahora, ¿se pudo equivocar? Sí, se equivocó. Se equivocó sin duda, porque supongamos que él efectivamente quería lanzar todas esas declaraciones, que es verosímil. Esas declaraciones le hacen daño por muchos motivos. Primero, por la reacción interna que tuvo. Segundo, por una cosa que es muy básica en la cultura interna del Frente Amplio Uruguayo. Es una fuerza con una tradición de izquierda, con una cultura de izquierda. Es moderada a veces para los usos nuestros en algún sentido, pero tiene una vocación de izquierda. Y hablar de haber acudido a George Bush y a Condoleezza Rice, a George Bush, una persona más desacreditada del mundo, es muy grave. Un presidente norteamericano, presidente de lo que es considerado el imperio en términos económicos y militares, y uno de los más belicistas de la historia contemporánea. Claro, sí, y un fracasado en términos promedio, aparte un fascista importante, digamos. Entonces, eso yo creo que le duele al Frente Amplio. El gobierno acá, es decir, el gobierno marcó algunas diferencias, el gobierno uruguayo marcó algunas diferencias, acalló el tema. Tabaré en conjunto se equivocó, cometió un error, vaya uno a saber, nadie puede predecir hoy cuáles son las consecuencias, pero un protagonista de primer nivel se equivocó, tal vez sin necesidad. Un datito más que por ahí comentamos fuera un segundito antes, que es cierto, no es tan piantavotos en Uruguay. El antiargentinismo. Claro, por lo menos la crítica a la Argentina, las críticas al peronismo, eso forman parte de un sentido común que existe y en eso Tabaré por ahí no está tan alejado de buena parte de la opinión. Recordemos la declaración de Jorge Valle, ¿no? Claro, también, sí. ¿no? El antiargentinismo en Uruguay tiene un peso importante. Claro. Y otra cosa que también me gusta, otra cosa que me gustaría señalar es el disparate básico de la hipótesis belicista respecto de Argentina, que, digamos, no tenía ninguna correlación con la situación política existente, con las decisiones que tomó la Argentina, que fueron por ahí
muy drásticas en la palabra, Y hubo muchos problemas. errores, de Argentina, muchos, digámoslo muchos, también, ¿no? Mucho. Pero de cualquier forma, inclusive él habló de algo que era cabal, que era el suministro de energía eléctrica que la Argentina le transmitía y le transmitió en Uruguay, y nunca se puso en duda, ni en dificultad, ni nada, no hubo una medida de retorsión. Y diré más, en general el peronismo nunca ha sido agresivo con los países limítrofes por este tipo de cosas. En general por cuestiones limítrofes, pero en general el peronismo ha sido muy cuidadoso de no tener más integrador que otra sí, con una vocación latinoamericanista general que existió siempre en las enormes facetas o variedades que tuvo el peronismo. En ese sentido, la postura, entonces, Tabaré dijo algo insensato, habló de una hipótesis que no existió, en un momento en que no hacía falta y en un momento en que las relaciones entre los dos países están mucho mejor. Eso es lo que me parecía además extemporáneo, fuera de tiempo, porque las relaciones entre Argentina y Uruguay están pasando un momento formidable, y las relaciones personales y políticas entre Cristina Kirchner y José Mujica también son muy buenas. Es uno de los grandes méritos de José Mujica el restablecimiento de las relaciones sí, argentinas. de los dos presidentes, y ahí también es importante, como en un nivel tan importante como relaciones internacionales, juegan también tanto la subjetividad de los protagonistas. Tabaré y Néstor Kirchner se llevaban mal, digamos, se tenían bronca. Claro, del puente cortado al tren. Totalmente. Hemos pasado el puente cortado al tren. Totalmente. Y hay algo más que me gustaría aclarar, que no es el núcleo de la cuestión, pero que me parece interesante. Las aclaraciones de Tabaré han sido equivocadas, habló de algo que no sucedió, dejó flotar una suerte de acusación contra la Argentina que es indebida. Tabaré tuvo corresponsabilidad, pero cuando recordamos este conflicto tan desdichado que tuvimos entre dos países hermanos, tenemos que recordar también, no podemos cargarle toda culpa ni a Tabaré ni al Uruguay. Este fue un conflicto bilateral que generaron, de alguna manera, no quiero entrar en detalle, no quiero contarlo, me quedo 2 horas, pero digo, los dos países en los cuales el gobierno argentino, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en especial en la época en que era gobernador Jorge Busti, la Asamblea, que tuvo mucha radicalidad y que acudió a medidas de acción directa, que en la Argentina más o menos se soportan o estamos acostumbrados, y que en otros países resultan... No forman parte de la cultura. No forman parte y les parecen asombrosas. Es más, y aparte le parece inverosímil que el gobierno no las reprime. Claro. Es decir, la opinión pública argentina, todos contribuimos ahí a generar un clima de errores recíprocos. Una suerte de malvinización, si se me permite, en algún aspecto. Sí, ¿no? hubo también sabidurías y una reparación política. Nos fuimos a La Haya, yo confieso una cosa. Para mí, cuando fuimos a La Haya, me agarró un ataque en Acampó. Me pareció una vergüenza, estaba ofendidísimo. ¿Cómo van a ir dos países hermanos que hablan el mismo idioma a un tribunal que está situado en un lugar espantoso, en la Loma del Peludo, vestirse todo y discutir en inglés? Me volví loco. Y sin embargo, uno tiene que reconocer que fue una solución. Perdimos y bancamos. Sí, y esa hipótesis estaba implícita en el manejo argentino. O sea, se imaginaba se imaginaba que algo así podía pasar. Hubo una solución política, hay un mejor trato entre los presidentes, se ha recuperado, no digo la hermandad que existió siempre, pero se ha recuperado el buen trato. De cualquier manera, en un episodio, en el peor episodio de relación internacional que tuvo la Argentina ante los gobiernos de los presidentes Kirchner, también tenemos que asumir, no podemos tampoco tomar como chivo emisario a Tabaré Vázquez de todo lo que ocurrió, porque los errores de Argentina. Claro, y asumir los errores propios. En cuanto a cuánto se equivocó en un momento totalmente gratuito, digamos, un momento en que nada tenía que hacer el presidente Tabaré, que habrá que ver, e insisto, hay que registrar. Los protagonistas están siempre expuestos, hablan mucho, mucha mediatización, te equivocás, al final te equivocás. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Obviamente es bueno también reconocer los errores que hemos cometido nosotros los argentinos.